Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy, en esta conferencia de prensa que realiza Movimiento Ciudadano, sus legisladores, quisiera comentar varios temas. Nos anuncian que habrán de enviar algunas iniciativas importantes, entre otras la de telecomunicaciones, la de deuda de los estados y municipios y probablemente lo que ellos han llamado pomposamente reforma energética. La deuda pública del sector público, bueno, la deuda pública del sector de los tres niveles, es un problema serio. La deuda pública del gobierno mexicano en su conjunto, es decir, del gobierno federal, de los estados y municipios, asciende a un total de 4.5 billones de pesos aproximadamente. La mitad de ese monto se contrajo en los últimos 12 años durante los gobiernos de Vicente Fox y especialmente el último, el de Calderón, Felipe Calderón. De ese monto total, los estados y municipios son responsables únicamente del 10%, es decir, 450,000 millones de pesos. El 90% restante es del gobierno federal y de los organismos públicos descentralizados como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Hasta ahora la atención está puesta únicamente en la deuda de los gobiernos locales, cuando el principal contratante de empréstitos en este país es el gobierno federal en su conjunto. Por ello es que la iniciativa de ley que sobre la deuda de estados y municipios va a presentarse y que vamos a estar muy pendientes, son definir cuáles son los criterios de la Federación para exigir a estados y municipios que no se salgan de control, pero sobre todo vamos a exigir que sean medidos con la misma vara el gobierno federal, los estados y municipios. Por ejemplo, si la Federación impone límites, lo mismo vamos a pedir desde el Congreso al gobierno central y a los organismos descentralizados. Es decir, vamos a recordarle al gobierno federal que el buen juez por su casa, por su deuda empieza. Celebramos que se ponga orden, transparencia y límites a la deuda de los estados y municipios, sobre todo que se evite la contratación de deuda en épocas electorales. Pero los mismos criterios deben observarse en el gobierno federal en su conjunto, porque reiteramos, el mayor deudor de este país es la Federación, no los estados y municipios. Hay un tema que nos preocupa mucho en Movimiento Ciudadano, que es la justicia por propia mano. Por todas partes crecen los casos de justicia por propia mano. Lo mismo en las zonas más apartadas y marginadas del país que en las ciudades con mayor presencia policíaca. Los grupos comunitarios de autodefensa en Guerrero no son los únicos. En la zona de la Huasteca, que abarca 3 estados, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, también ya han surgido estos grupos en los últimos días. Aquí en la zona conurbada del Valle de México, vecinos de distintas colonias se están organizando y advierten a los delincuentes a través de mantas y cartelones que tengan cuidado, que no van a permitir que sigan delinquiendo en sus colonias y que no los van a entregar a las autoridades, sino que los van a linchar o a dar su merecido. Esta advertencia se ve lo mismo en Milpalta, en Xochimilco o en zonas residenciales de Interlomas o Tecamachalco. Lo que pasó hace 2 días en Ecatepec, donde un médico en defensa propia asesinó dentro de su clínica a 2 personas que buscaban extorsionarlo, es otro ejemplo más de estos casos de justicia por propia mano. Todos estos ejemplos forman parte de un síndrome muy conocido, el síndrome del Estado fallido, donde el gobierno se vuelve incapaz de cumplir con la más elemental de sus obligaciones, garantizar la seguridad y la integridad de las personas y sus bienes.
La justicia por propia mano es el último escalón de la descomposición de un Estado de Derecho. Después de eso viene la ley de la selva o la ley del monte, es decir, la ley de la fuerza en lugar de la fuerza de la ley. Estamos llegando a ese punto extremo. Por ello hacemos un llamado al gobierno federal, a los estados, a que revisen y coordinen bien su estrategia de seguridad pública. No basta con tener más policías y más militares en las calles, tampoco con crear un estado policíaco paramilitar. Es importante atacar los problemas desde la raíz, en especial los problemas causados por la desigualdad social y la impunidad. Tememos que pronto se presenten fusilamientos o juicios populares que ceguen la vida a delincuentes o a presuntos delincuentes, que sin juicio sean linchados por la ciudadanía frente a la impunidad y frente a la incapacidad de la autoridad para poner orden. Por eso este tema nos preocupa.